Esto es para reflexión, hermanos, hermanas que me escuchan. Es un punto muy delicado y estoy siendo, dijéramos, lapidario en ese sentido, pero es necesario hacer luz en las tinieblas. Ahora, hay algo maravilloso también en el Padre. Que el Padre, aunque Él esté oculto, aunque Él esté reservado, aunque Él es como rápido, dijéramos, porque fíjese usted la diferencia. Un padre fecunda en un instante. Una madre necesita el embarazo. Es decir, necesita que esa fuerza fecunda sea organizada, estructurada y llena de vida, configurada en un vientre, que en este caso sería la naturaleza o sería una madre de una especie determinada, genéricamente pues. Entonces vemos la diferencia entre los tiempos. Tenemos un instante para el Padre manifiesto y tenemos 9 instantes para una madre, en este caso en nuestra especie. Entonces vemos que es algo interesante allí. ¿Por qué? No solamente el punto de vista numérico y dijéramos matemático a la luz de la ciencia pura, o de las matemáticas sagradas, o de la cábala, o como queramos llamarla, o matemática transfinita. Lo importante es lo siguiente: el Padre se sintetiza en el Padre Nuestro. Es difícil hablar del Padre, pero tenemos el Padre Nuestro. La oración única y más poderosa en el contexto sacerdotal e iniciático. Y fue la develada por el Hijo. Entonces, esa es la oración más poderosa que existe. El Padre Nuestro. Entonces, si el Cristo vivió para el Padre, ¿por qué nosotros vivimos para sí mismos? ¿Por qué nosotros nos adoramos a sí mismos? ¿Por qué nosotros nos amamos a sí mismos en el yo? En el amor propio. Y allí la reflexión. Porque el Cristo no se adoró a sí mismo. No se alabó a sí mismo. Siempre decía, mi Padre. Obedezco a mi Padre. He venido a dar testimonio de mi Padre, que es la verdad. Entonces, Él nos dice que el Padre es la verdad. Entonces, cuando nosotros mentimos, cuando enseñamos a mentir a nuestros niños, a nuestra descendencia, atentamos contra el Padre, como espíritu, como energía, como ente viviente, omnisciente, en toda la dimensionalidad de la expresión. Y cuando nosotros mentimos, cuando nosotros engañamos, nos mentimos a sí mismos y nos autoengañamos. Y caemos en el abismo de perdición, en la ignorancia, en las tinieblas, porque nos desconectamos de la energía que fluye de nuestro Padre interior profundo que está en secreto. Cuando nosotros caemos en ese abismo, somos capturados o quedamos bajo la regencia del anticristo, del yo, de la mente, del intelecto, de la ciencia materialista y de las fuerzas poderosas de la tierra y sus leyes. Es decir, somos esclavos de la rueda del samsara. Porque si ustedes ven, lo contrario a Dios, lo contrario a la verdad, que es Dios, lo contrario a la luz, que es Dios, es el opuesto. ¿Cuál es el opuesto? La mentira, el engaño, que está personificada metafóricamente en el Génesis por la tentación, o el símbolo aquel de la serpiente, que en ese instante tiene esa connotación, metafóricamente hablando, porque es la libido desbocada, sumada, exaltada, con la ambición, con el orgullo,
y nos llevan a la desobediencia y a la fornicación. Entonces, fíjense la conexión que existe cuando nosotros nos vamos contra el Padre. Que necesitamos reconciliarnos con nuestro Padre, sí. Quien se reconcilie con su Padre es partícipe del Padre. Se hace uno con Él con uno, y logra cristalizar dentro de sí y encarnar todos los atributos, facultades, poderes, etcétera, del Padre que está en secreto. Y logra la santidad, logra la budeidad, logra la cristificación. Ahora bien, este tema es muy profundo, pero quiero cumplir la palabra de dedicarlo a los padres y al Padre. Porque del Padre poco se habla, porque poco se conoce, porque es difícil de hacer esas traducciones al lenguaje popular. Pero en todo caso, vamos a partir del aspecto psicológico. Si el Padre es la verdad, nosotros, que simbolizamos el Padre, cuando engendramos hijos y hacemos una familia, representamos ese papel. Reflexionemos. Damos ejemplo de la verdad, de la fidelidad, del honesto, de la autenticidad. O somos, dijéramos, y me perdonan la palabra por ser tan duro, una vergüenza desde el punto de vista espiritual. Porque hay personas que son muy brillantes y no tienen nada de qué avergonzarse. Pero de 5 palabras dicen 3 vulgaridades y una palabra inapropiada, y dicen una correcta. Así sea muy estudiado. Hay padres que enseñan a beber aguardiente a los niños, a sus hijos. ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué me dicen del padre aquel que enseña a sus hijos al crimen, al delito, a la adicción? Vamos a dejar eso ahí para no crear, dijéramos, susceptibilidades heridas. Pero lo que quiero es hacer luz en las tinieblas y que nosotros realmente nos enfoquemos en ese prototipo nuestro interior de la paternidad. Porque no hay una expresión mayor de Dios que el ser padre. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿No somos perfectos? Sí, pero podemos perfeccionarnos porque ese es el propósito de la vida. Y no se olviden, hijos, que ustedes serán padres. Y no se olviden, padres, que ustedes serán hijos. Porque este es un círculo, y ya lo dijo Salomón. Nada hay bajo el sol, porque lo que fue ayer será hoy, lo que fue hoy será mañana. Entonces, hay que trabajar sobre la verdad. Vamos a comenzar a diseccionar de nosotros, a psicoanalizar, a hacer un inventario interior y psicológico de nuestras mentiras, de nuestras falsedades, de nuestras hipocresías, de nuestras demagogias, de nuestros engaños, de nuestros fraudes. Y vamos a rectificar. Vamos a restaurarnos en dignidad interior para nuestro Padre, porque tenemos que honrar y amar a nuestro Padre, que es Dios, sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Entonces vemos que el primer mandamiento, que es el primer misterio, se relaciona con el Padre. Pero el Padre en toda su perfección manifiesta en la creación, tiene la tierra y la naturaleza. Y todo lo que en ella hay, debajo, sobre y en la tierra. ¿Por qué? Porque ese es su reino. Entonces vamos a reflexionar sobre ese punto. Continuando en esta edición 169 de Superando Nuestros Límites,
el Padre es en sí la razón de la creación, porque Él es Dios manifiesto y contiene al todo en su primer impulso volitivo. Y como el Padre está expresado sintéticamente en una cátedra magistral que nos develó el Cristo como Maestro de Maestros y Rey de Reyes, vamos a remitirnos al Padre Nuestro. El Padre Nuestro habla de los cielos, es decir, que el Padre nos eleva, nos exalta, nos expande a niveles superiores de ser, simbolizados en los cielos. Y realmente, en los cielos estrellados de Urania, en la infinitud que todo lo sustenta, existen moradas y moradas del Padre para sus hijos. No solamente hablando físicamente como galaxias enteras, sino como dimensiones de la naturaleza, que son fundamentalmente 7, porque el universo es múltiple, pero fundamentalmente septuple. El mundo no es tridimensional como se nos ha enseñado, no. El mundo es septuple básicamente. Eso lo podemos comprender a través del movimiento en el tiempo y en el espacio de las esferas celestes en su movimiento. Y pudiéramos hablar de eso luego porque no tenemos tiempo. Lo cierto del caso es que el Padre Nuestro también nos devela la palabra voluntad. Hágase tu voluntad. Es decir, el Hijo es quien hace la voluntad de su Padre. Pero esta voluntad nosotros no sabemos qué es, porque lo que nosotros entendemos como voluntad no es tal, no. La voluntad que nosotros conocemos es voluntad de personas, voluntad de animales intelectuales. Esa no es la voluntad humana, esa no es la voluntad de Dios, no. La voluntad humana, la voluntad de Dios, es un vehículo psicofísico, multidimensional, que tiene como virtud fundamental y atributo que ha encarnado una parte de Dios en el mundo causal y tiene una estructura específica, una vibración, órganos funcionales, etcétera, sentidos extraordinarios, etcétera, etcétera. Esa es la voluntad verdadera, pero que socialmente pudiéramos llevarlo a la acción, es decir, al hacer, al poder de ejecución de algo. Todo lo que es ejecutable, todo lo que es activo para nosotros, de hecho, pertenece, entre comillas, a la voluntad. Entonces, cuando nuestros actos tienen como fundamento la verdad en la luz, que es el Padre, que es Dios, somos hijos de Él y cumplimos con la paternidad también. Porque fíjense ustedes, cuando nosotros ponemos nuestra voluntad personal sobre la voluntad de la familia, estamos perdidos. Pero también el Padre Nuestro nos enseña la palabra pan. Danos hoy el pan de cada día. Es decir, el Padre. ¿Por qué Dios es nuestro Padre? Porque nos sustenta. ¿Por qué nos sustenta? Porque nos provee. ¿Por qué nos provee? Porque Él hizo la naturaleza con todos sus productos, bienes y servicios para nosotros, que somos hijos ingratos y que entre comillas ni siquiera somos hijos, sino una posibilidad hacerlo. Pero esto necesitamos hablarlo y explicarlo detenidamente, porque el yo nos separa de Él. Mientras tengamos el yo, nosotros somos una posibilidad, lamentablemente.